Yo me imagino que, o sea, que la vereda no va a perder como esa identidad que tiene de la iglesia, del estilo como colonial. A mí me encantaría que se conservara, porque eso nos da una identidad de como que el pueblito, el campesino, es bonito llegar como salir de la zona urbana y encontrarse con algo cercano, pero que como que da esa armonía de tranquilidad. Como que aquí se respira campesino, como que se respira eso de que, ay, qué chévere y tan cerquito que estamos a la zona urbana. Claro. Eh, yo, mi sueño es que se conserven las cosas campesinas, los cultivos, la tradición del vestuario, la ruana, el sombrero, pero a lo, como a lo contrario de que antes, por ejemplo, el campesinado no tenía las oportunidades, yo quiero soñarlo con que sí las va a tener, de que los chicos se van a formar, pero no para ir a transformar en otro lado, sino para que ellos transformen dándole una nueva vida aquí al campesino, de que sí se generen cosas, pero que sean cosas productivas, sí, de que se formen como agrónomos, pero qué bueno que el agrónomo viva acá en Kiva, que no venga de otros lados, sino que el agrónomo sea el que vive acá en Kiva, el que nos puede enseñar a sembrar mejor, de que la producción va a cambiar, pero que va a ser mucho más limpio, mucho más sano, pero que va a ser mayor la productividad. Sueño con que los chicos sí tengan esas oportunidades de estudiar, que haya algo que los motive, pero que hayan esas garantías de que sí, de que apoyan a los niños, de que los niños no se pierdan por caminos diferentes, sino que ellos puedan ser agentes de cambio, pero para aquí, para la zona, o sea, que no tenga que pensarse en de que no, es que yo tengo que estudiar, pero tengo que ir a trabajar allá en la zona urbana y tengo que irme hasta la 100 hasta la 80 bueno, por allá, a trabajar, sino que ellos puedan ver de que acá se puede trabajar, de que acá también hay eso de que digan, yo trabajo acá, pero me pagan. Yo el sueño sería era que, por ejemplo, quitaran el basurero. Ese era un sueño de todos acá, toda la gente. Porque eso nos está afectando muchísimo. Bueno, el sueño mío sería, como decir ahorita, en esta actualidad, tener lo que eran los viejitos antiguamente. Uno poder vivir la antigüedad que era de nuestros abuelos, poderla vivir ahorita con la juventud. Porque antiguamente era Unido la gente. muy buena la vida, muy, como le digo yo, como hasta la unión, porque antiguamente, como decir, esa iglesia, esa la construyeron fue los viejitos antepasados, los antiguos. Vaya ahorita uno lleve una juventud a ver si quiere hacer algo, nada. Entonces, bonito, yo siempre he dicho, y en toda entrevista yo digo, a mí me gustaría vivir la vida antigua, y prácticamente casi como me criaron a mí, porque fue muy chévere la vida sana. Ahorita a ver si uno puede, como decir, dejar un chino por ahí o una china o hasta la comida. Qué bueno eran las comidas antiguamente. Ahorita, Limpias. sin tanta contaminación, sin tantos remedios, sin tanta fumigada. Pero ahorita si uno no, lo que ha dicho Alirio, si uno no le mete 50.000 fumigadas a una mata papa no va a producir. Antiguamente, según la sembraban, es que yo alcancé a vivir así, que sembraban una mata papa con el mismo abono de la vaca y se daba. Ahorita no. Ahorita si no le meten cantidad de vainas no se va a dar una Sí, producción. y sobre todo químicos que le están matando a la gente. Entonces, eso sería bonito. Una antigüedad vivirla en la realidad ahorita, en todo sentido, en crianza, alimentación, en todo, porque es que la crianza antigua fue muy buena. Yo sí digo. Y no había tanta tecnología, hasta uno ya. Exacto. Nuestra tecnología eran carticas así. Esto me hizo recordar cuando yo estudiaba. Nos mandaban a hacer que telegramas y todo eso. Esto era así. Y uno mismo tenía que hacerla con color rojo y azul. Bonito, todo. Pero ahorita uno en casa nomás. Alirio tal cosa, Alirio tal. Ahora me metió a mí. Sí, tocaría pelear mucho, tocaría... Eso aquí se intentó mucho, pero Y se ha amenazaron a intentado. la gente y todo, porque aquí esto iban a poner era una vaina como Un unos parque. hornos. Ah, eso. Y que la gente reciclara, y no dejan reciclar, les dejan reciclar por ahí un 10% de lo que traen ahí. Exacto. Donde se reciclara totalmente la basura llegaba muy poquita. Uy, Y ya lo que llegaba, por ejemplo, lo orgánico, lo de Corabastos, lo de las plazas, eso pues lo pueden convertir en abono. Uy, claro. Es Y que en ese abono parte sirve sí. pero no, aquí lo que les interesa es traer peso y peso y peso, Peso, porque como toneladas. la basura la pagan es por peso.
Ellos como serán de dañados que llegan y cargan la basura y hacen llenar los carros de agua para que pese más. Sí, eso Sí, se hace ahí. eso es una mafia. Claro, eso es una mafia. Por ejemplo, Petro lo intentó cuando las basuras, Basura cero que llaman. que ellos, que reciclar, que poner harto reciclaje y todo eso, pero sí que no les convenía a las grandes empresas, no les conviene. Ni que Claro. pongan hornos tampoco les... Claro, aquí vinieron de las Naciones Unidas unos japoneses Ay, para el gas. y mirar para instalar hornos y eso, y no dejaron, porque a ellos no les No conviene. les conviene. Les conviene, eso están ganando, pero muchísima plata en la basura, pero harta. Eso es la millonada de ellos. Es una empresa y eso le ganan mucha millonada porque ¿cuánto cobran a la gente? ¿Cuántas casas cree que hay en Bogotá? ¿Cuánto le cobran? ¿Cuánta millonada hacen? Y para lo que pagan y para lo que hacen. Y si están haciéndole mal manejo. Les decía que toca hacer paros porque hacen mal manejo a las basuras. Bueno, ver cómo los animales en el transcurso después de la pandemia, muchos animalitos nos buscaron acá como fueron perritos y gaticos, donde ellos veían una seguridad de pronto alimentaria, donde los quisieran un poquito por lo menos. Y eso es lindo poderle dar de comer a un animalito que está ahí al pendiente de nosotros también. Entonces, esos son mis sueños. Sí, esos son los sueños que uno desearía que realmente pasara en este país. Que uno desearía que cada cosa que hace uno o el otro realmente sea de su armonía, sea de su gusto, pero sin tanto sufrimiento. Es que a veces no sabemos ya quién nos puede gobernar. Si algunas personas hacen los esfuerzos más grandes para tratar de mejorar un poco esta situación, es tan difícil la maldad como prolifera sobre ella. Ya nos hemos dado cuenta cuánto nos han manipulado a través del tiempo, y no solo Colombia, desde los países que creemos que son desarrollados, pero son desarrollados más para la maldad que para el bien de la humanidad. Ese es el desarrollo que dicen que hay que dejar, es que a veces me da hasta tristeza cuando dicen, es que hay que dejar que entre el desarrollo, pero ¿el desarrollo para quién? Porque para las personas de escasos recursos no hay desarrollo, nunca. El desarrollo es para los que quieren acaparar todos y quieren, mejor dicho, mostrarle al mundo y quizás a mi Padre Celestial que son los únicos y que por sobre ellos nadie puede. Yo pienso que la juventud debe mirar el campo. En el campo está la sabiduría más grande. En el campo, aunque no hayan muchas riquezas, hay bondad en los corazones aún. Hay bondad. Y en el campo está toda la sabiduría. Y volcarnos al campo y alimentarnos bien es la esperanza que nos queda. Para mi mundo ideal es que por lo menos en ese relleno realmente fuera como donde se sensibilizara a la población, donde que aquí hubo un relleno, pero hubo esta transformación de tratamiento de residuos, sería mi sueño ideal. O sea, que ya no se arrojaran más residuos y que en cambio de eso hubieran, digamos, proyectos alrededor, bueno, no sé, que se aprovecharan todos los residuos que llegan allá. Ese sería mi sueño ideal. Sí, sería bueno, o sea, o que se volviera al menos a descontaminarse y volviera a surgir, porque hay muchos, ¿cómo se llama eso? Reservas de agua debajo de todas esas montañas de residuos maltratados. Debajo de eso hay había mucha vida, había cantidad de quebraditas por dentro del relleno, hay muchas quebraditas por debajo de toda esa cantidad de residuos. Entonces sí me gustaría que se
se lograra al menos descontaminar un poco, ¿no? Aunque dicen que cuando aún se cierra el relleno y dura 1000 años en descontaminarse, entonces es complejo. O sea, sí se puede, digamos, aplicar correctivos, sí se puede, o sea, sí se puede, digamos, pero que llegue a ser antes, como antes, no, porque en realidad, o sea, ya la contaminación ha llegado ha escalado a unos límites muy impresionantes. Dicen, ¿para qué vamos a reciclar? ¿Para qué vamos a estar cosa? Si todo va a dar al relleno, un ejemplo. Bueno, en fin, es como lo más trillado, pero en realidad yo creo que eso tiene un trasfondo muy importante, es que las personas vivimos hoy día sin amor propio. Entonces, parte como desde eso, o sea, tener ese amor, tener ese agradecimiento por estar aquí en esta tierra, aunque no es fácil, pero pues hay que disfrutarse lo que le queda a uno de vida, o si es pequeño, disfrutar, porque pues estamos aquí por algo será, ¿no? Entonces parte desde el amor propio. Entonces desde ahí y desde la, digamos como del dejar tantos tabús, porque es que reciclar qué pereza, que no sé qué, o sea, dejar tanto la pereza, dejar tanto, o sea, como, no sé, hacen bullying a la gente que recicla porque dicen que es un ñoño, bueno, en fin. Entonces son cosas duras, fuertes, que a la gente popular, por decirlo así, o sea, le molesta mucho, porque pues quieren vivir a sus anchas, destrozar y, bueno, en fin, qué sé yo. O sea, no tienen como esa sensibilidad por la naturaleza y por su propio hogar. Yo no comprara ni por 1000 puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. No hay un tesoro más valioso en este mundo como la madre que nos dio el ser y la vida, que su cariño nos ofrece hasta que muere. Se llora siempre cuando ya se ve perdida. ¿Cuál es mi sueño? Grabar mi CD. Ese es el sueño mío, grabar un CD con música colombiana. A mí me gusta compartir. Ustedes saben que a mí me gusta compartir y donde me invitan, desde que pueda voy. Y me gustaría como más unión, que fuéramos más unidos, porque aquí cada uno jala por su lado. Pero me gustaría más unión y compartir más tiempo, porque a mí me fascina mucho salir, me gusta mucho viajar. La mayoría no quieren trabajar el campo. Ahorita no hay un joven que diga uno, ay, tan bonito ese joven como está echando asadón. ¿Qué? Eso es muy rarito que se vea. Entonces sí, el campesino está acabando. Y como dijeron ahí en la televisión, sin el campesino, ¿qué sería de la ciudad? Porque los campesinos son los que proveen la comida en la ciudad. Y si todo el mundo se va para la ciudad, entonces ¿quién va a sembrar? Los antiguos ya se están yendo. Y vea, fíjese, ahí la finca que había ahí tan bonita, ahí fue la primera finca que yo vi ahí cultivada, lo más de bonita cuando vine. Y se murió el dueño y los hijos vendieron la finca y vea cómo la volvieron, en solo selva de cemento. Uy, yo creo que, digamos, lo que yo les decía de política pública es bien difícil y no hay nada más colectivo que eso, ¿no? O sea, porque no es solamente tener en cuenta como desde la soberanía ya lo político, que se ve como tan distante de lo del pueblo. No hay nada más colectivo que una política pública salga desde abajo, desde lo común, desde las mamás que llevan sus niños al colegio y tienen que pasar por cerca de la quebrada y no es un proceso bonito y no es seguro, ¿sí? Sino que debería ser como un sendero para todos y no solamente acá, porque la inseguridad no está solamente aquí, está en todos lados. Y en cada barrio y en cada localidad siempre va a haber el árbol, así como en los pueblos está el árbol de la mitad de la plaza,
en cada lugar siempre va a haber ese componente de naturaleza, ese componente que nos recuerda que pues todos somos uno solo, o sea que todos somos parte de ese medio ambiente, de esa naturaleza. No hay nada más colectivo que eso, o sea, porque cada uno, así como el colibrí hace su parte. Yo no sé si han escuchado la reflexión del colibrí. Se está incendiando todo el bosque y todos los animales van corriendo contra el fuego, o sea, a salvarse del fuego. Pero el colibrí va, llena su pico de agua y vuelve. Y va y llena su pico y vuelve. Colibrí, ¿por qué está haciendo eso? Usted no va a poder apagar el incendio. Pero yo estoy haciendo mi parte. Esa es mi parte. Okay. Dentro de lo colectivo, no hay nada más colectivo que eso, que lograr que llegue pues a cumplirse. Okay. De eso bonito, por ejemplo, cuando sembraba, cuando traía matas nativas de por ejemplo, por acá se van los llorones, las uchuvas, las moras, todo silvestre. Todo eso que él traía, ¿sí? Que él contaba. O sea, yo rescato eso, que eso todo era hermoso. Pues yo sueño con quedarme aquí, ¿no? Así sea una esquinita de esta casa. No solamente por ser un capricho o por eso, sino porque quede algo de Lázaro ahí. ¿Entiendes? Pues sí, yo sí quisiera vender y irme, ¿no? Puedo irme, pero no, yo quiero que quede algo de ahí. Porque él fue muy apegado a este terreno, a esta casa. En los últimos días y todo la pasó acá. Qué lindo, gracias por compartir. Ese es mi sueño, que yo pueda hacer algo, mi casita o algo pero que quede algo que Lázaro y poner ese es mi sueño, ¿no? Aquí se llama La Última Copa, pues eso fue lo que mi papá le puso la Así casa. se llama, La Última Copa. La Última Copa. Por ejemplo, poner un recuerdo de esta casa y poner como una tableta grande, como un retrato y decir recuerdos de La Última Copa. Y pues una casa que también fue la que inauguró toda esta parcelación, fue una de las casas, por ejemplo, allá abajo, acá en Kiva no había sino esta casa, allí la portada, el tote y otra casita, 2 casitas abajo. Esas yo las conocí así yo conocí, era lo que había por acá. Ya después fueron habiendo casitas. Pues que la gente, primero que todo, como que recibiera a Jesús en su corazón y cambiara, o sea, las perspectivas de cuidado del planeta, porque también por eso es que también estamos paila. Y que la gente no fuera dejar el egoísmo, dejar a la envidia, tantas cosas, porque si todos fuéramos unidos haríamos un país mejor, ayudáramos a los pobres, tantas cosas. Cuando el campo está en nosotros. Sí, el hecho nomás de servir un plato de comida, ¿no? Esto, y como vivimos en tantos afanes y cosas, no nos damos cuenta de ese plato de comida, de dónde viene ese alimento, ¿no? Si yo pienso en unas papas, ¿quién las sembró? ¿En qué lugar? ¿En dónde se siembran las papas? ¿Sí? ¿Cómo se siembra? El arroz, ¿de dónde viene si nos están prohibiendo sembrar arroz? Aquí están muy amenazadas las personas que siembran arroz, porque según el sistema lo que quieren es convertir países en producción de 2 productos y ya, pero países, ¿no? Cuando la naturaleza, sobre todo la naturaleza colombiana, todos los suelos son perfectos para sembrar. Entonces eso, pero no hay la pelea, no hay el problema, no hay la dificultad. Es que nosotros sentamos que de una de otra manera somos de la tierra y somos campesinos. Entonces empecemos a sembrar, por pequeño que sea mi espacio, y ahí conozco el campo. O mi campo, mi extensión. Claramente, sí. Mi extensión, mi cuerpo. ¿Sí?
Sí, porque ¿por qué dejárselo a otros si a todos nos pertenece? Sí, No así tengo que estar literalmente en el campo. Y la semilla y yo hablamos, es verdad. Pero yo hablo menos que la semilla porque la semilla tiene mucha información y yo solamente la oigo. Yo hablo menos que la semilla. Pero la semilla es muy futurista. La semilla me ha mostrado, hay unas cosas a futuro que son hermosas. A mí la semilla me ha aclarado porque, bueno, yo digo esto, o lo defino de esta manera. Mi mamá era de iglesia, mas no fanática, de misa los domingos, ¿no? Pero entonces eso de ir a misa todos los domingos, pues uno oía el dichoso sermón, ¿no? Y más que mi mamá le pegaba un pellizco a uno si uno no estaba pendiente del sermón. Entonces oiga el sermón año tras año tras año, pues esa vaina se le queda a uno, ¿no? Eso se le queda a uno. Entonces, y los sábados tenía que ir a una doctrina. Nada de eso me molesta, así fue la vida y se hizo, bueno. Y tenía que ir a doctrina. Mira, aquí había doctrina, aquí abajo en la iglesia de Saquever, es del Colegio María Auxiliadora. Esas mismas monjas venían al barrio, a la iglesia, entonces daban doctrina a todos los niños y las mamás por sacarlo a uno de la casa. Yo también lo hice con mis hijas, que fueran un rato a la iglesia. Esa Y uno arquitectura creía, es muy bonita, la de esa iglesia. y uno creía que también estar en la iglesia, pues qué mejor que estar en la iglesia, y no, qué peligro estar en una iglesia. Y fue madre, y sí, hoy qué peligro estar en una iglesia, pero bueno. Entonces yo oía esas cosas y entonces soy criada con la creencia de Adán y Eva y el paraíso, ¿no? Y la semilla me dice, Elena, eso no ha existido, eso no ha estado, eso no ha existido. Estamos en la creación de ese paraíso, pero cada quien individual va a crear su paraíso. ¿Ah? ¿Será futurista? ¿Mm? Hermoso, hermoso, divino. Desde que la semilla se coloca en la tierra, solo es a base de químicos. ¿Y sabe qué pasa con esos químicos? Que van desnutriendo la tierra. Y por eso se necesitan los abonos para poder nutrir la tierra. Cada uno de nosotros tenemos un proyecto como ese, así sea en nuestra terraza. Sería genial. Sería salvador, les digo yo, porque no necesita químicos. Los nutrientes para las plantas los puede uno hacer. Yo, por ejemplo, los hago aquí como con la lombriz californiana. En esos contenedores, ese que está allá y el que está allí, ahí van los desechos de la cocina, como el plátano, la yuca, la peladura de la racacha, algunas raíces de las verduras. La pelada de todos esos alimentos van a dar ahí. Se pican bien pequeñitos y ahí van. Yo inicié con 5 lombrices que nos regaló el Jardín Botánico en el año 85. Bueno, ¿cuál era mi intención? Poder sembrar papas, zanahoria, remolacha. Yo tuve cultivo de todo eso. Y ustedes no se alcanzan a imaginar la satisfacción que uno siente de comer un producto cultivado por uno mismo y sobre todo porque está sin químicos. Yo en mente tengo otro proyecto parecido a este, pero ya no aquí, en el campo. Quiero darle el ejemplo a los campesinos que podemos hacer algo. Porque mire, les cuento que el campesino no es bien apoyado, no es apoyado por el gobierno, porque yo lo viví en carne propia. Pero tal vez no el gobierno, a ver, los que
se benefician de que el campesino cultive son los intermediarios. Y en varias ocasiones discutí con ellos y hasta me dijeron, ¿pero qué? Si usted no es campesina, me dijeron. Yo le decía, a mucho honor lo llevo en la sangre, soy campesina. Trato de hablarle a los jóvenes y a los padres, a los niños, que se integren o que si no quieren venir hagan su propia huerta. Así sea en la casa, en una materita grande. Ay, tú puedes sembrar el cilantro, puedes sembrar esta semillita y de ahí puedes comer. Acá había un grupo que se hacía el Congreso de los, no el Congreso de los Pueblos que hay ahora, ¿no? Que es ya como también como una organización de derechos humanos, y venían los padres que habían hecho la propuesta de la teología de la liberación. Entonces ahí conocimos a Leonardo Boff, a Pablo Richard, entonces eso era un momento súper, y todo enfatizado en cómo aterrizar al Dios de los pobres. Y el Dios de los pobres está con los pobres y no está en el cielo. ¿Y cómo lo vemos? En el otro, en el dolor del otro. Con mis dolores y el dolor del otro, ¿cómo construimos? Entonces eso fue, y entonces ya uno iba, no, ya puedes con el grupo, entonces tú ya puedes ir como representante de la parroquia tal a la otra parroquia, y empezamos a articular con otras parroquias, que fue muy bonito, o sea, la época de los 80 y los 90, y fue también una parte importante a nivel social, porque esa iglesia tuvo mucha incidencia también en la parte política. Entonces nosotros convertíamos el septiembre, que es la Semana por la Paz, y hacíamos marchas, y se llevaba toda la gente, y sacábamos pancartas, ¿sí? O sea, así como se hacen las salidas y las movilizaciones. Entonces fue muy chévere. Claro, nosotros hacíamos teatro en el Sermón de las 7 Palabras. Alquilábamos los andamios. Y ahí hacíamos, o sea, cada palabra, todo tenía que tener sentido y bien organizado. Y nos tocaba reducir, pues uno empezaba y se echaba uno las 3 horas para reducir a 5 minutos cada palabra. Entonces era hecho por ti y era de verdad ver, o sea, entonces en el Sermón de las 7 Palabras, ahí era ver que estuviera la prostituta, que estuviera el chico consumidor, el trabajador, el campesino, ¿sí? En el lavatorio de los pies. Entonces cambiaba. No es que el padre ahí, sino es ahí quien está. Estaba la silla vacía, estaba el desaparecido, estaba el niño abortado, sí, entonces era eso, o sea, era aterrizarlo a lo que nosotros vivimos. Primero partir de que no todo puede ser como nosotros soñamos y como se da en otros territorios, porque pueda que se dé y se puede. Entonces, ¿qué les gusta? Yo siempre parto de que les gusta. ¿Le gusta la música? ¿Le gusta eso? Sí, y entonces en eso, y a mí pues yo ni la música, ni la pintura, ni nada. Pero entonces es eso. ¿Y cómo crees que eso que tú sabes lo podemos poner en beneficio de los demás? Y más en el beneficio del territorio. ¿Sí? Y como no a la fuerza, como dice Trump, pasa a la fuerza. Y no, o sea, porque nada a la fuerza. Da, ¿no? Entonces, ¿cómo das? Entonces, es escuchar y es también desde el sentimiento. O sea, porque nosotros, lamentablemente, somos hijos e hijas de una sociedad violenta. Sí. Si ustedes miran o sea, venimos violentos y esos son nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás. Nosotros mismos también. Entonces, eso lo he descubierto en el caminar, que eso no lo lleva a uno a nada.
Yo empecé, desde niña, porque mi papá, cuando yo llegaba allá, porque cuando ya yo me pude, que murió mi hermano, que yo pude salir a los 13 años, yo me iba todos los diciembre, yo me le decía, papá, ¿esto para qué es? Esto mismo, esta hierba se llama tal y cuida la culebra. Esta se llama tal y cuida el dolor de estómago. Esta se llama tal y sirve para la mujer cuando está para parir, para que no se le enrede el niño, porque el niño se enreda en el ombligo. Mi madrastra iba arreglándole la barriga a uno y yo mirando. Yo miraba porque yo ya me iba y volvía cuando me daba la gana. Entonces yo aprendí a hacer muchas cosas y las otras las he ido aprendiendo en el transcurso del tiempo. Y mi sueño es que me saquen de esa gente allá de mi tierra, porque yo me quiero ir para allá. ¿Te quieres volver a tu tierra? Sí, yo quiero morirme en mi tierra. No quiero vivir acá ya así. Cuando ya yo esté que no pueda más, quiero morirme en mi tierra. Acá morirse uno es muy caro. Allá le hacen su velorio, lo tiraron con caja o sin caja entre la tierra. Allá los gusanos dan fe. Yo no quiero que me echen candela en el culo. No. Yo quiero que saquen a esa gente de allá, que el turista pueda entrar, mirar lo que se está haciendo. Si a nosotras nos toca enseñarles a ustedes allá cómo hacer una medicina, se les enseña. Pero eso, que vayan, que se empapen de eso, pero no van porque les da miedo de que a entrar los vayan a matar. Entonces por eso la gente no entra. No nos conocen, no saben. Y aquí nos por debajean. Gente como ustedes. ¿Qué tenemos la gente del campo? Voy hasta comerme otra fresita. A mí me parece que la gente del campo somos los mejores. Porque los mejores. Si no hay campesinos, no hay comida. Esto, si no lo prepara el campo, no hay comida, porque acá lo preparan, pero aquí viene inyectado. Y así por eso nos estamos muriendo tan joven. Así no nos sirve. Tratar de controlarse. Yo he sanado, o estoy sanando, porque no puedo decir que sané del todo, con el canto, haciendo mis manualidades, hablando con la gente, soltándolo. Porque si yo lo guardaba, usted veía que cada día que yo guardaba más me cortaban un pedazo de intestino. Se me podría. Me cortaban otro pedazo. Me cortaban otro pedazo hasta que por dentro me sacaban todo. Hasta que empecé ya hace 2 años que voy al hospital, sí, me he hospitalizado, pero no me han operado. Antes estabas peor. Me operaban por todo. Me quitaban un pedazo porque las tripas se me despegaban. Empecé a hablar con la señora Nelly Mina y empecé a sanarme. Y a contar lo que a mí me pasó, a hablarlo, sin llorar. Duele por dentro, pero no a mandarlo, a soltarlo a la tierra. No lo mando adentro, lo suelto, lo cuento, ¿sí? No para que me digan, ay, pobrecita. No, yo no soy pobre, yo soy rica, aunque sea en vitamina. Pero si uno lo suelta, usted se va recuperando, usted ya llega a su casa y dice, bueno, hoy me pasó esto y yo no le grité a la gente. Ya ustedes se van a dar cuenta que usted ahí va soltando, usted ahí va, no guardó, sino que recogió, transmutó y soltó. De las pelas que yo me doy es cómo lograr convencer al gobernante del cuatrenio, entre comillas, porque los gobernantes son pasajeros, cada 4 años tenemos una elección y van pasando. Mientras que la ciudad es un asentamiento de ciudad, sí, o sea, no, sí, porque Bogotá no tiene fábricas de biofertilizantes. Porque no hemos concientizado a las empresas prestadoras de servicio de aseo en cambiar el método de recolección, porque tienen todo, tienen medios de comunicación, pueden a través de
el operador del operario poder llegar a la comunidad y decir, mire, vamos a cambiar el sistema de aseo donde los lunes se recogen únicamente el material aprovechable, los miércoles el abono orgánico y los viernes los que no se reciclan, que son para producir energía, ¿sí? Siempre me he preguntado eso, ¿no? Porque no se ha podido cambiar. O sea, vivimos en un círculo donde donde no nos importa ni siquiera, o sea, no les importa a ellos la salud, ni tampoco les importa la salud de la ciudad. Entonces, es algo muy simple, es cambiar el esquema de recolección, es cambiar a través de medios de comunicación, como sale hoy en día nos dicen blanco y negro, pues es lo mismo, es cambiar el modelo de aprovechamiento y que existan plantas donde simplemente es aprovechar esos residuos y poder devolvérselos al campesino. Como también cambiar frente al tema de los agricultores urbanos. Porque agricultura urbana, muchos compañeros se toman espacios que son de temas de inseguridad, como nos pasó acá en Porvenir cuando mataron a Camila y a Camilo, ¿cierto? Que hoy en día tenemos una huerta, Las Chiscas, ¿sí? Y es porque ellos precisamente se tomaron ese pequeño territorio para sembrar comida. Y entonces a los otros no les gustó y ellos pierden su vida por eso, por querer cambiar que ahí existiera un sitio donde se pudiera hacer una huerta comunitaria. Entonces uno se queda como tan pensativo frente a ese tema. No es cosa del otro mundo, ni es mucha plata, ni eso es puro, eso es simplemente ganas de querer, es ganas de cambio de hábitos. Exacto. Es ganas de tener el privilegio de comer alimentación sana. Es un privilegio. Es un privilegio, para mí es un privilegio frente a lo que nos venden, ¿no? Porque cada vez uno se desentiende, o en mi caso ya no soy como tan favorablemente de comer otra clase de comida, sino que también como que uno mismo se va acostumbrando a que puedo subir y tengo para hacerme mi ensalada, entonces es como más rápido. También todo lo que, como digo yo, en la parte económica, todo lo que uno se puede ahorrar. Entonces son cosas que uno puede cambiar. Eso no es en una simple materita uno puede sembrar. Que no tengo la matera, todo lo botan, porque eso es otra cosa que uno se da cuenta que acá lo llamamos basura, lo que no es basura. Entonces en una botella, yo puedo coger y rellenarla con un poquito de tierra y sembrarle una semillita y ahí puedo cultivar. Hay una compañera que ella siembra en solo botellas. Y ella también muestra, Marta, ella muestra cómo se puede generar dinero sin tener plata, ¿sí? Entonces son cosas que uno dice, sí se puede. El problema no es no soñar, el problema es qué es lo que se ha convertido en los sueños, porque la gente cree que soñar porque la gente cree que no puede soñar. Porque ahora los sueños todos están ligados al dinero. ¿En serio en eso se convirtió en nuestra vida? ¿En serio eso queremos que siga siendo nuestra vida? ¿O ese es justamente el problema? ¿Ya? Entonces, bueno, yo tengo esos sueños que me imaginaba como con una super casa, un super carro. Sobre todo, lo que más buscaba yo era como mucho reconocimiento académico. Entonces, ¿de por qué tanto miedo? Era porque estaba tratando de llenar expectativas ajenas. Y no eres lo que los demás quieren. No eres ni siquiera lo que tú quieres. Eres lo que eres. Lo que eres en el coincidir de cuando naciste, de quien te rodeó, cosas que no puedes elegir. Lo que viviste, quien estuviste al lado, lo que sufriste, lo que disfrutaste, lo que tuviste, lo que no tuviste, te construyen. Incluso lo que fueron tus ancestros, porque genéticamente todo eso te llega. Sí, todo. ¿Cómo
no eres lo que quieres, no eres lo que otro quiere, eres lo que eres. Y nuestra sociedad está enfocadísima en juzgar lo que somos. Y al mostrar, el otro va a entender mucho más fácil. Que con un montón de palabras que uno dice, pero no entiendo qué significa esa palabra. Mientras si yo le explico esa palabra desde el sentir, desde la experiencia, desde la historia. Además porque nuestro cerebro ha sido condicionado toda nuestra vida a través de las historias, a través de la palabra, a través de lo que escuchamos. Sí vio, ¿no? ¿Vio lo que le hizo ese hijo de no sé cuántas a la vecina? Hombre tenía que ser. Entonces crece uno diciendo, oiga, los hombres sí son malos. Todo por debajo de la tierra está lleno de micelio. Y aquí está lo que más valioso me ha enseñado las orellanas y los hongos en general. Todo el micelio debajo de la tierra son un solo organismo. Todos están interconectados como redes, como tejidos. Ese tejido sostiene el equilibrio de vida sobre la faz de la tierra. El hongo. Imagínate el poder que tiene. Gracias a eso se comunican entre plantas, animales. ¿Tú por qué crees que los animales salen a correr antes de todos? Porque están sintiendo lo que pasa debajo de la tierra. Y eso que hay debajo de la tierra se llama electricidad. Nosotros también la sentimos. Si dejamos de estar con el volumen a todo de la cabeza, porque ese no se piensa, ese se siente. ¿Cómo llego y por qué sigo con todas las dificultades? Sigo al horizonte de cultivar orellanas, de seguir con los hongos, es porque ellos nos muestran cuál es la única verdadera esperanza para la humanidad. Hablando de esperanzas. Porque tienen la experiencia, nada más. Claro, y la esperanza para la humanidad es entender cuál es la verdadera riqueza y enfocarnos en reproducirla, porque somos dioses. Entonces, ¿qué me enseña a mí las orellanas y los hongos en general? Siéntete, bájale el volumen a tu cabeza y siéntete. Y cuando me empiezo a sentir, se siente tan bonito. Otras cosas no tan bonitas, pero esas no tan bonitas me di cuenta que era porque creía sobre eso que era. Y seguí transformándolo. ¿Y a qué me lleva todo eso finalmente? A construir una vida en donde cada vez necesito menos el dinero y tengo más valor y más riqueza. Porque eso es lo que también siento que ha cambiado, que antes era una empatía otra en medio de la fragilidad, o sea, en medio de todo estamos acá y sabemos que esto es miércoles duro porque estamos empezando. Se porque hacía necesario claro, el cuidado y que haya una mamita que cuidara de los otros niños Ajá. mientras las mamás iban a conseguir el agua. lo mientras básico. que el padre traía el dinero, mientras que Exacto. molía la piedra, mientras que tal, porque también pues no hay que desconocer que Ciudad Bolívar es habitada por múltiples comunidades que fueron desplazadas de estos territorios, ¿sí? Ujú. Y traen sus costumbres, y de pronto allá en el Chocó los hijos son hijos de todo. Entonces Sí. la mamita chocuana que Suele llega acá, pasar. claro, viene con ese pensamiento de aquí son todos los niños, a todos los cuidamos, ¿sí? Ujú. Y vienen estos hombres, estas mujeres de sus territorios donde se levantaban en comunidad. Entonces son como una memoria y otra memoria retejida, ¿sí? Entonces ombligos muy lejanos y hasta aquí llegaron, ¿sí? Entonces siento que, claro, esa es la fuerza, esa es la potencia heredada que hoy uno la ve materializada en cosas. Y cambia, claro, es una problemática el ver que no es lo mismo de antes, ¿sí? Porque también pues no sé, como el avance mismo de la sociedad, o sea, yo no sé, o sea, sí es una problemática, pero tenía que darse así, ¿sí? O sea, o como si hubiese dado distinto, o sea, no sabemos, no lo sabemos, nunca vamos a saber si no se dio así, como se está dando. Y ahora vemos, sí, claro,
eso comunitario pasa a ser muy individual. En un momento de que la casa ya no es la teja y que se meten al moverla, sino ya hay un muro, pues ya hay también una tranquilidad, pero una tranquilidad muy, muy individual, muy del núcleo familiar. Entonces empieza como que a sectorizar eso y ya empieza a fragmentarse un poco el tejido social. Son las memorias las que han tejido eso. Es el preguntarnos usted cómo llegó aquí, es el preguntarnos cómo se hizo el primer jardín, es el preguntarnos quién gestó qué, el que remienda toda la grieta que ya se formó esa expansión también urbana. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.